Saludos, jóvenes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se titula La materia y su clasificación. Como siempre, les habla su profesora Blanca Contreras de su canal Blanca Mat. Vamos a empezar definiendo qué es la materia. Bueno, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa, densidad y volumen. O sea, todo lo que nos rodea, nosotros mismos, nuestro cuerpo, lo que usamos, todo es materia porque está ocupando un lugar en el espacio, tiene masa, o sea, yo puedo pesarlo, tiene densidad y tiene volumen, hasta el aire. Todo es materia. Veamos algunos ejemplos de materia. Por ejemplo, el universo. Eso es una materia. Está ocupando un lugar en el espacio. También una mariposa, sí. Una mariposa es materia. O sea que los objetos animados son materia. Un candado, un objeto inanimado, también es materia. Un reloj es materia. Y un árbol también es materia. Entonces, todo es materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio tiene masa, densidad y volumen. Tomen nota. Vamos a ver cómo se clasifica la materia, de acuerdo a la composición, de acuerdo a lo que tiene, porque obviamente un candado no está formado, no está compuesto por los mismos materiales por lo que está compuesto un árbol o por lo que está compuesto una mariposa. Entonces, vamos a ver cómo se clasifica la materia de acuerdo a la composición que ella tiene. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras y mezclas. Esa es la única clasificación que tienen desde arriba por nivel. Las sustancias puras se clasifican en simples y compuestas. O sea que a su vez las sustancias puras tienen una clasificación. Podemos decir sustancias simples y podemos decir sustancias compuestas. Y las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, esta es la clasificación de la materia. Tomen nota. Vamos a ver primero lo que son las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que no se pueden separar en otras sustancias utilizando procedimientos físicos. O sea, son sustancias que yo no puedo descomponer su material, sus elementos químicos que tiene, utilizando un procedimiento físico. O sea, yo no puedo tomar un metal o cualquier elemento químico como el oxígeno y descomponerlo, separarlo en otra sustancia usando algún procedimiento físico con la mano. Entonces esas son las sustancias puras. Las sustancias puras se clasifican entonces, dijimos, en simples y compuestas. La definición es la siguiente. Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un único elemento químico. O sea, la palabra simple lo dice, algo pequeño, único. Entonces, son estas sustancias que están formadas por un único elemento químico. Por ejemplo, el oro es un elemento químico y con estos nosotros podemos crear algunas cosas como las monedas. Entonces, eso es materia. Eso es una sustancia pura. Yo no puedo descomponer el oro en otras sustancias, sino que ya es único. Oro, su símbolo es AU y es una sustancia simple. Las sustancias compuestas están formadas por dos o más elementos químicos que se combinan en una proporción fija. Esto es importante. Las compuestas, sustancias compuestas, están formadas por dos o más elementos químicos que se combinan en una proporción fija. De ejemplo, tenemos el agua. El agua está formada por dos elementos químicos que son el hidrógeno y el oxígeno, pero tienen una proporción fija. O sea, para que sea agua tiene que haber exactamente 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si no tienen esta proporción, entonces estamos hablando de otra sustancia que no es agua. Entonces, para que sea agua exactamente tiene que haber 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, es una sustancia compuesta por 2 elementos, en este caso. Pueden ser más elementos que formen la sustancia, pero en el caso del agua son 2 elementos y tienen una proporción fija.
La siguiente clasificación de la materia son las mezclas. Estas son las que están formadas por dos o más sustancias. Fíjense, ahora las mezclas están combinadas por sustancias que se pueden combinar en cualquier proporción. O sea, yo puedo combinarla, no importa la cantidad de una o de la otra. Y ya eso es una mezcla. Las mezclas, dijimos, se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que están formadas por más de una sustancia y tienen el mismo aspecto en cualquiera de sus partes, o sea, que se ven igual, no podemos distinguirla fácilmente. A simple vista no podemos distinguir cuáles son los elementos que contiene esa mezcla y por eso es que se llaman homogéneas. También las mezclas homogéneas pueden tener una sola sustancia en diferentes estados. Como ejemplo, tenemos una taza de té. Una taza de té es una mezcla homogénea porque no podemos distinguir aquí cuáles son los elementos que tiene. Fácilmente yo podría confundir una taza de té con agua y azúcar morena. Entonces, como yo no puedo distinguir los elementos a simple vista, esto se trata de una mezcla homogénea. Tiene dos sustancias, que es el té y el agua. Entonces aquí tenemos una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que se pueden distinguir porciones y aspectos diferentes. O sea que en este tipo de mezclas, yo puedo identificar fácilmente cuáles son los elementos, las sustancias o los componentes que contiene esta mezcla. Por ejemplo, en una taza de arroz, yo puedo identificar una taza de arroz con habichuela o un moro. Yo puedo identificar fácilmente los elementos que tiene eso. Yo puedo identificar la habichuela, puedo identificar el arroz, la cebolla, la verdura si tiene y el ají si lo tiene. Yo puedo identificar cuáles son los elementos que la están conformando. Por eso es que se llama mezcla heterogénea, porque podemos distinguir porciones y aspectos diferentes en la mezcla. Vamos a ver algunas mezclas y algunas sustancias para poder clasificarla, o algunos ejemplos de materias, y vamos a clasificarla dependiendo de la composición que tengan. Recordando que la materia se clasifica en sustancia pura, mezclas, sustancias simples, sustancias compuestas, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es un único elemento químico. Entonces, partiendo de la definición que tenemos de sustancia, ya sabemos que no es una mezcla, sino una sustancia. Esa sería una sustancia simple porque no está formada por dos elementos, sino por un solo elemento químico. Y no podemos separarlo en otra sustancia más pequeña utilizando procedimientos físicos. Aquí tenemos sal común. La sal común está formada por sodio y cloro. Tiene dos elementos químicos. Así que como tiene dos elementos químicos, no es una sustancia simple, entonces es una sustancia compuesta. La sal común que usted conoce es materia y es una sustancia compuesta porque está formada por dos elementos químicos, un átomo de sodio y un átomo de cloro. También le decimos cloruro de sodio a la sal común. Aquí tenemos el cobre. El cobre se utiliza como un transporte de electricidad, los alambres de corriente, se utiliza mucho el cobre. El cobre es cobre, simple así. Eso es una sustancia simple, un elemento químico, igual que el oro, sustancia simple. Aquí tenemos una pizza. Puedo identificar fácilmente que tiene harina, pan, tiene pepperoni, tiene queso arriba. Entonces yo podría decir que es una mezcla, porque yo puedo distinguir los elementos. Está formado por más de una sustancia, que varias cosas. Y entonces, como yo puedo identificar los elementos que contiene esta mezcla, entonces sería una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea. Aquí tenemos agua de mar. El agua de mar es una mezcla. No es una sustancia simple ni una sustancia compuesta, porque el agua de mar es salada. Entonces, aquí tendríamos una sustancia simple que es la sal, una sustancia compuesta que es la sal.
y una sustancia compuesta que es el agua. Y estas dos están unidas. Así que el agua de mar es una mezcla porque está formada por dos sustancias. O sea, las sustancias están formadas por uno o dos o más elementos. O sea, si es un solo elemento es simple. Si es más de dos elementos, dos o más, es una sustancia compuesta. Pero si están juntas dos sustancias, entonces ya se convierte en mezcla. Así que el agua de mar es una mezcla. Pero como no podemos distinguir a simple vista los elementos que me forman el agua de mar, es una mezcla homogénea. En las mezclas homogéneas yo no puedo identificar fácilmente los elementos que conforman esa mezcla. Por último, tenemos aquí dióxido de carbono, que es el resultado de la quema de combustible, de la combustión. Aquí nosotros podemos encontrar que está formado por CO2, que es carbono y oxígeno. Un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El CO2 está en el ambiente porque aquí nosotros quemamos. También cuando nosotros respiramos producimos CO2, dióxido de carbono. Entonces es una sustancia formada por dos elementos químicos, que es el carbono y el oxígeno. Así que es una sustancia compuesta. Vamos a ver entonces lo que son las mezclas homogéneas. Le vamos a hacer más hincapié a las mezclas homogéneas y a las heterogéneas. Ya dijimos que las mezclas homogéneas son las que están formadas por más de una sustancia y tienen el mismo aspecto en cualquiera de sus partes. Las mezclas homogéneas también la podemos llamar disoluciones. Las disoluciones están formadas por dos componentes, que se llaman disolvente y soluto. Fíjense bien, ahora a las mezclas homogéneas, escuchen esto, la podemos también llamar disoluciones o soluciones, en algunos casos se le dice así. Entonces, estas disoluciones o mezclas homogéneas están formadas por un disolvente y un soluto. El disolvente es el componente que está en mayor proporción. ¿Vieron el agua de mar ahorita? Bueno, vayan pensando. Y el soluto es el componente que está en menor proporción y puede haber más de uno. Entonces, las mezclas homogéneas tienen dos elementos, dos o más. El disolvente, que es el que está en mayor proporción, disolvente de disolver, de que disuelve, y el soluto es el componente que está en menor proporción, o sea, el que se disuelve. Hay dos cosas, una que disuelve y otra cosa que se va a disolver. Entonces, tenemos como ejemplo el agua normal, en este caso vendría siendo nuestro disolvente, y si a eso le agregamos la sal común, que viene siendo el soluto, porque en el agua es que se va a disolver la sal, esto nos va a dar lo que es el agua del mar, o el agua salada, que es la disolución. Entonces, el disolvente, en este caso el agua, el soluto es la sal y el agua salada es la disolución o el resultado de unir estos dos elementos en una mezcla homogénea. Fíjense que en una disolución es difícil identificar cuáles son los elementos o las sustancias que están componiendo esa mezcla y por eso se llama homogénea. De ahora en adelante vamos a utilizar más la palabra disolución. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de mezclas homogéneas. Tenemos una taza de chocolate con leche, aquí es una mezcla homogénea, los elementos no se pueden distinguir a simple vista, aunque sabemos que es chocolate con leche, pero puede ser café con leche, aunque tengan diferente color, pero no es tan simple verlos y no podemos separarlos tampoco por medios físicos. Entonces, en esta mezcla tenemos un solvente y un soluto. El solvente o disolvente, voy a utilizar la palabra solvente, se pueden utilizar las dos, es el que está en mayor cantidad, recuerden eso, y el soluto es el que está en menor cantidad. Entonces, en este caso, el soluto es el chocolate en polvo y el solvente es la leche, porque el soluto está en menor cantidad y el solvente está en mayor cantidad. El gas propano, que es el gas que utilizamos para cocinar,
también es una mezcla homogénea. Si no sabían, el gas propano es inodoro e incoloro. No podemos identificarlo fácil. Entonces, para que podamos identificarlo fácil y sepamos en la casa cuando hay un escape de gas, se hace una mezcla del gas normal, el gas propano, con un gas que huele mal, que tiene mal olor. Entonces, en este caso, se utiliza el sulfidrato de metilo, que es una combinación de metilo con sulfidrato, que es azufre con hidrógeno, y es un gas que tiene un olor desagradable. En este caso es el soluto porque es en menor cantidad que se le agrega. Y el solvente, que es el gas propano, que está formado por 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno, es inodoro, no huele. Entonces, para que pueda oler, se le agrega, se hace la mezcla de el sulfidrato de metilo con el gas propano, y entonces ese es el gas que utilizamos en la cocina. Es una mezcla homogénea, porque no se puede identificar fácilmente cuáles son los componentes que tiene. Tenemos aquí un vaso de jugo con un terrón de azúcar. En este caso, el solvente es el jugo de naranja y el soluto es el terrón de azúcar porque se disuelve en el jugo. Entonces el soluto es el azúcar y el solvente el jugo de naranja. Tenemos el acero. El acero es una mezcla homogénea. Fíjense que le había dicho que hay mezclas homogéneas que pueden estar en diferentes estados, tanto en estado líquido como en estado sólido como en estado gaseoso. Ya vimos el estado líquido, vimos ejemplos con estado líquido, vimos un ejemplo con estado gaseoso y ahora estamos viendo un ejemplo con estado sólido. El acero está formado con carbón y hierro. Entonces, el hierro y el carbón se unen para formar lo que es el acero. Entonces, el acero es una mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea, solo que está en estado sólido. El aire, que nosotros estamos aquí rodeados por él todo el tiempo, el aire, ¿verdad? Usted no se puede quedar sin aire, que no respira. Bueno, pues el aire es una mezcla homogénea también, que usted no podemos identificar cuáles son los elementos que tiene a simple vista. Entonces se le queda de tarea investigar cuáles son los elementos que componen el aire y quién es el soluto y quién es el solvente en este caso. Algunas características del soluto y el disolvente. Vamos a ver las características que yo he ido mencionando, aquí resumidas las tengo. Entonces el disolvente también se le llama solvente, como les había dicho. Solvente, o sea, cuando oigan la palabra solvente, estamos hablando de disolvente, que es exactamente lo mismo. Casi siempre se encuentra en estado líquido, pero casi siempre, no quiere decir que siempre, sino que en algunos casos podemos encontrar el disolvente en estado sólido y en estado gaseoso, como fue en el caso del gas propano y del acero. Entonces, casi siempre está en estado líquido, pero en algunas ocasiones podemos encontrarlo en los demás estados. Suele hallarse en mayor proporción que el soluto. O sea, el disolvente muchas veces o la mayor parte del tiempo está en una proporción mayor, pero hay ocasiones en las que el soluto es mayor y eso lo vamos a ver luego. ¿Qué pasa cuando hay más soluto que disolvente? Y casi siempre mantiene su estado físico en la disolución, o sea que si es líquido, se queda líquido. O sea que casi siempre mantiene su estado físico. A diferencia de algunos, por ejemplo, del acero, para poder hacer la mezcla hay que calentar el hierro y el carbón y luego entonces el estado físico va a cambiar después que se enfría. Entonces por eso es que dice que casi siempre el disolvente está en el mismo estado físico. Algunas características del soluto son las siguientes. Puede presentarse en cualquier estado físico. O sea que lo que se va a disolver puede estar en sólido, líquido, gaseoso, no importa. En algunos casos cambia su estado físico al mezclarse, o sea, cuando lo mezclamos puede cambiar el estado físico del soluto. Se encuentra en menor proporción de la disolución, es el que se encuentra en menor proporción. Y su capacidad de diluirse aumenta con la temperatura, o sea,
que cuando nosotros calentamos algún soluto en un disolvente, pues se diluye con mayor facilidad porque la temperatura aumenta su capacidad para diluirse. Vamos a ver entonces las mezclas heterogéneas, que dijimos que son aquellas en las que se pueden distinguir porciones y aspectos diferentes cuando hacemos la mezcla. Entonces, por ejemplo, aquí vemos mezclando agua y aceite. Aquí podemos identificar fácilmente quién es el agua y quién es el aceite, porque ellas no se mezclan, no se ligan. Entonces, es una mezcla heterogénea. Características de las mezclas heterogéneas. Sus componentes pueden distinguirse fácilmente. Esa es la primera y que ya usted se la sabe, que se la estoy repitiendo para que se le quede ahí en su cabecita. Puede estar compuesta por sólidos, líquidos y gases o una combinación de ellos. No es producto de ningún tipo de reacción química, aunque en el proceso muchas veces de la mezcla se haga una reacción química, pero no es producto de una reacción química. Aunque las sustancias retienen sus identidades, pueden dar pie a suspensiones, emulsiones, coloides, aleaciones y otras formas en las que no resulte tan sencillo separarla. Yo sé que usted no entiende lo que yo estoy hablando, pero vamos a hablar un poquito a poco qué son estas cosas de que emulsiones, coloides y eso. Entonces, lo que pasa es que las mezclas normalmente, como vemos cuáles son los elementos que la forman, podemos separarlas. Pero cuando ellas hacen una mezcla un poco extraña, a veces no es tan sencillo poner una para un lado y otro para el otro. En algunas mezclas, las sustancias están distribuidas de manera que se encuentran muy unidas, formando partículas mayores que en las disoluciones. Estas son las dispersiones coloidales. O sea, son mezclas que son mezclas heterogéneas, pero que las sustancias que están formadas forman partículas grandes, forman compuestos un poquito más grandes. Entonces, estos se llaman así, dispersiones coloidales o coloides. Los coloides tienen dos fases, la fase dispersante, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, y la fase dispersa, que es la sustancia presente en menor proporción. O sea, es una mezcla, pero que nosotros no podemos ver a simple vista los componentes que tiene, pero sí es heterogénea si nosotros la vemos al microscopio. Si nosotros observamos en el microscopio esa mezcla, nos vamos a dar cuenta que es heterogénea. Por ejemplo, la leche materna. La leche materna, aunque parezca una mezcla homogénea, es una mezcla heterogénea. Y es un coloide. Es un coloide en el cual la fase dispersante es el agua y la fase dispersa son las moléculas de proteínas, grasas y vitaminas, así como pequeñas moléculas de azúcar. O sea que aunque nosotros la apreciemos, la veamos a simple vista y digamos la leche es una mezcla homogénea, porque no podemos distinguir los elementos, no. Ahí nosotros decimos, es una mezcla heterogénea porque si observamos al microscopio podemos ver las moléculas de diferentes sustancias. La proteína, la grasa, las vitaminas, el azúcar son diferentes sustancias. Entonces, esas sustancias se pueden identificar viéndolas al microscopio y por eso es una mezcla heterogénea. Solo que esta mezcla heterogénea nosotros les tenemos un nombre que es un coloide. Un coloide. Asimismo, hay otro tipo de mezcla que es un coloide, pero en el que la fase dispersa y la fase dispersante son dos líquidos inmiscibles, como lo son el agua y el aceite. O sea, las partículas de la fase dispersa se mantienen unidas gracias a una tercera sustancia llamada emulsionante. Una emulsión, entonces, es un coloide en el que la fase dispersa y la dispersante son los dos líquidos inmiscibles. Inmiscibles quiere decir que no se pueden mezclar. Como el ejemplo que les di del agua y el aceite. El agua y el aceite, nosotros podemos batirlo, pero llega un momento en que las moléculas de aceite van a empezar a separarse y las de agua también se van a separar. Entonces no se van a quedar mezcladas completamente. Las partículas de la fase dispersa se mantienen unidas entonces gracias a una tercera sustancia llamada emulsionante.
Fíjense bien, emulsionante. Las emulsiones son muy comunes en la vida cotidiana, como la leche, por ejemplo, la margarina y la mayoría de las salsas son emulsiones. A eso nosotros la llamamos emulsiones. También las cremas corporales o del rostro que nosotros utilizamos son emulsiones. En todos esos ejemplos hay grasa, la nata en la leche o el aceite en la salsa están mezcladas con agua. Pero estas dos sustancias son inmiscibles y aunque agitemos agua y aceite con una batidora, acabarán por separarse. Y lo mismo sucede cuando se está formando la mantequilla, cuando hacemos la crema. Entonces, para que la mezcla se mantenga estable, se necesita una tercera sustancia llamada emulsionante, para que esa sustancia, para que esa mezcla se mantenga lista y estable. Por ejemplo, en la mayonesa hay un emulsionante que se llama lecitina, que está contenida en la yema del huevo. Cuando nosotros hacemos la mayonesa, como están viendo ahí, se liga aceite, huevo, limón y se bate, y eso me da lo que es la mayonesa. Y eso que tiene la yema del huevo, que se llama lecitina, es el emulsionante de esa mezcla. Y es lo que la mantiene constante. En el caso de la margarina, lo es la caseína. La caseína es una proteína que forma parte de la margarina y es la que la mantiene estable cuando se hace. Yo no sé si ustedes saben que para hacer mantequilla tenemos que coger nata y batirla. Entonces la caseína tiene este producto, tiene una proteína que se llama caseína y que es la que la mantiene así, es el emulsionante. La mayoría de los productos envasados que consumimos contienen aditivos y emulsionantes para conservar la calidad y los sabores como los que se presentaban en el momento del envasado. En la industria alimentaria es muy frecuente el uso de sustancias emulsionantes para dar mejor apariencia al producto. Las mezclas, según el tamaño de las partículas que se dispersan, se pueden clasificar en disoluciones, coloides, dispersiones finas y dispersiones groseras. ¿Cuántos tipos de coloides tú conoces? No olvides suscribirte y activar las notificaciones.